Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de las derivadas de funciones exponenciales logarítmicas. Anteriormente habíamos expresado que funciones exponenciales y logarítmicas también son funciones compuestas y que las veríamos de forma separada en vista que tienen ciertas propiedades particulares y por esa razón ameritan verse de forma separada. Bien, la regla para derivar una función exponencial establece que si tenemos una función f de x igual a e a la x, la derivada es la misma función e a la x. Que si tenemos una función logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Estas dos primeras reglas aplicarían o aplican en el caso de que el argumento de estas funciones sea exactamente x. Entonces, vamos a escribir aquí exclusivo para cuando el argumento es x. Es decir, cualquier cosa diferente de x deberá considerarse como u de x. Es decir, tendríamos que aplicar las siguientes dos reglas. Le daremos prioridad a las 4 primeras reglas, pues las demás solo difieren en los factores constantes, logaritmo natural de a y logaritmo en base a de e. La derivada de una función exponencial compuesta, es decir, aplicando la regla de la cadena a funciones exponenciales compuestas, establece que multiplicaremos a la derivada de e a la u, lo que nosotros hacíamos referencia como la derivada externa, y luego multiplicada por la derivada del argumento, o lo que nosotros referimos también como derivada interna. En el caso de la función logarítmica, la derivada se obtiene derivando la función logarítmica
que básicamente sería 1 sobre u de x, y luego multiplicado por la derivada interna. 1 sobre u de x sería la derivada del logaritmo, es decir, la derivada externa, y luego multiplicaríamos por la derivada del argumento, es decir, por la derivada interna. Como esto es un producto de fracciones algebraicas, multiplicaríamos a u' de x por 1 y nos daría como resultado u' de x entre u de x. Bien, a manera de recordar, las funciones exponenciales y logarítmicas tienen ciertas propiedades. En el caso de las funciones exponenciales, comúnmente nosotros empleamos estas propiedades no solamente en funciones exponenciales, sino cuando operamos distintas expresiones elevadas a un exponente. Y estas propiedades tienen alguna similitud en vista de la relación que existe entre las funciones exponenciales y logarítmicas. En el caso de los exponentes o funciones exponenciales, nosotros conocemos y aplicamos muy a menudo esta propiedad, donde tenemos igual base, copiamos la base y sumamos exponentes. En el caso de un cociente, copiamos la base y restamos los exponentes. Cuando tenemos un exponente elevado a otro exponente, copiamos la base y multiplicamos los exponentes. E a la 0 es 1, como cualquier número elevado al exponente 0 dará como resultado 1. E, que es una constante, elevado a la potencia 1, es e, y e a la logaritmo natural de x es x. En el caso de las funciones logarítmicas, si tenemos el logaritmo natural de un producto de funciones, podemos expresarlo como una suma de logaritmos. En el caso del logaritmo natural de un cociente, podemos expresarlo como una resta de logaritmos, restando siempre al logaritmo natural del numerador el logaritmo natural del denominador. Cuando tenemos el logaritmo natural de una función elevado a un exponente, podemos pasar el exponente a multiplicar al logaritmo natural de la función. El logaritmo natural de 1 es 0, el logaritmo natural de e es 1, y el logaritmo natural de e a la x es x. Estas propiedades ya ustedes las han utilizado anteriormente, solo las hemos revisado de manera de repasar y tenerlas presentes, porque por regla general, cuando derivamos funciones exponenciales y logarítmicas, siempre que sea posible, aplicaremos estas propiedades con la finalidad de simplificar. Algo que es muy importante
y ya lo hemos mencionado anteriormente, es que antes de derivar, nosotros necesitamos identificar qué función es la que vamos a derivar, identificar el tipo de función. En este caso, nos encontramos frente a una función logarítmica. ¿Cómo nos damos cuenta que esta expresión es una función logarítmica? Porque en su parte exterior está el logaritmo, y aunque dentro de la función logarítmica o en el argumento de la función logarítmica tenemos una función compuesta, esencialmente esta es una función logarítmica. Entonces, como por regla general, siempre que sea posible, vamos a aplicar las propiedades con la finalidad de simplificar. En este caso, entonces, iniciaremos aplicando las propiedades de los logaritmos. Bien. Primero, vamos a expresar el radical como un exponente. Esto no es una propiedad, ¿no? Simple y sencillamente estamos expresando a la raíz como un exponente. Entonces tendríamos el argumento 3x menos 1 entre 2x más 5 elevado a la media. Bien, aplicando propiedades de los logaritmos, podemos pasar este exponente a multiplicar, pues las propiedades de los logaritmos me permiten pasar los exponentes a multiplicar. Luego, podríamos aplicar esa propiedad de los logaritmos que me permite expresar el logaritmo natural de un cociente en una resta de logaritmos. Siempre hay que tomar en consideración que esta expresión, que es una constante, está multiplicando a todo el logaritmo. Entonces, esta expresión seguirá multiplicando a esa resta de logaritmos. Entonces, vamos a expresar al logaritmo natural del cociente como una resta del logaritmo natural del numerador menos logaritmo natural del denominador. Una vez que hemos aplicado las propiedades de los logaritmos, entonces procederemos a derivar
Y en este caso, aplicaremos las reglas apropiadas. Recuerde que vamos a aplicar todas las reglas que conocemos en estos ejercicios. No solamente aplicaremos la regla de diferenciación para derivar funciones compuestas logarítmicas y exponenciales. Vamos a aplicar todas las reglas que hemos visto anteriormente. No es que siempre va a ser así, pero es muy común que apliquemos más de una regla en un solo ejercicio. Y a lo que me refiero es que en este caso tenemos una función en la cual tenemos a una constante multiplicada por la función. Hay una regla de diferenciación que establece que en este caso vamos a copiar la constante y que la multiplicaremos por la derivada de la función. En este caso, la función es una resta de funciones logarítmicas. Entonces, deberemos de derivar estas funciones logarítmicas. Y la regla para derivar funciones logarítmicas establece que si nosotros tenemos el logaritmo natural de u de x, la derivada será la derivada del argumento entre el argumento. Como en este caso el argumento del logaritmo natural es 3x menos 1, la derivada del argumento es 3. Y entonces dividiremos a 3 entre el argumento, que es 3x menos 1. Luego a esto vamos a restarle la derivada del logaritmo natural de 2x más 5. El argumento en este caso es 2x más 5. La derivada de 2x más 5 es 2. Y esto está dividido entre 2x más 5. Y esta es la derivada de esa función logarítmica. Obviamente, esta respuesta puede reducirse o simplificarse. Para ello, realizaríamos la resta de estas fracciones algebraicas. Pero el departamento tiene como política que esta es una respuesta aceptable. Entonces, una vez que usted ha determinado la derivada apropiadamente, a menos que sea muy obvia la factorización, no se exige que las respuestas se reduzcan a su mínima expresión. Bien, para este siguiente ejemplo,
tenemos una función que esencialmente es un cociente. Claro, en este cociente se involucran funciones exponenciales, pero en esencia es un cociente. Para derivarla, aplicaremos la regla del cociente. En este caso, no hay propiedades de los exponentes que pudiésemos aplicar para simplificar. Entonces, la regla general es simplificar aplicando propiedades siempre y cuando sea posible utilizarlas. Bien, entonces vamos a proceder a aplicar la regla del cociente. La regla del cociente establece que vamos a tener a la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador. Ahora bien, tenemos dos expresiones, tenemos e a la x y e a la menos x. La derivada de e a la x es e a la x. Sin embargo, la derivada de e a la menos x debe determinarse aplicando la regla para derivar funciones exponenciales compuestas. Entonces, si asumimos que tenemos una función e a la menos x, donde menos x es u de x, de acuerdo con la regla de diferenciación para funciones del tipo e a la u de x, la derivada va a ser igual a e a la u de x, es decir, e a la menos x, multiplicada por la derivada del argumento. Como en este caso el argumento es menos x, la derivada es menos 1. Entonces, la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Luego, a esto vamos a restarle la derivada del denominador, de la función del denominador. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x, más la derivada de e a la menos x, que ya la conocemos, ya la determinamos, sabemos que la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Y esto multiplicado por la función del numerador y todo esto dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado.
vamos a realizar aquí estas operaciones internas dentro de los factores. Básicamente vamos a multiplicar esos signos. Tendríamos en el primer término el segundo factor de a la x y menos por menos es más e a la menos x. Luego, en el segundo término, en el primer factor, vamos a multiplicar estos signos. Más por menos es menos e a la menos x. Y el denominador permanece igual. Bien, y tal como lo hemos hecho anteriormente, cuando aplicamos la regla del cociente, ahora deberemos de intentar simplificar el numerador, siendo que no hay factores en común en el numerador, puesto que las expresiones en el primer término son diferentes a las expresiones del segundo término, con la finalidad de simplificar, tendríamos dos opciones. La primera es realizar los productos de los factores en el primer término y el producto de los factores en el segundo término. Si analizamos detenidamente, vemos que los factores en el primer término son iguales y los factores en el segundo término también son iguales. Es decir, podríamos copiar la base y sumar los exponentes. La otra opción, como dijimos, era realizar el producto de los factores. Y básicamente es el mismo resultado. Básicamente es la misma operación, solo que nosotros conocemos una formulita para desarrollar este producto. Estos productos se les conoce como productos notables o trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como hay una formulita para desarrollar esos productos, lo más conveniente sería desarrollar la fórmula. Eso de alguna forma simplificaría el trabajo. Entonces, desarrollando el primer producto, como esa es una suma, entonces tendríamos el cuadrado del primero. Si elevamos e a la x al cuadrado,
siendo que tenemos un exponente elevado a otro exponente, copiamos la base y multiplicamos los exponentes. X por 2 es X. Luego a esto le vamos a sumar 2 veces el primero, que es e a la X, multiplicado por el segundo, que es e a la menos X. Aplicando las propiedades de los exponentes, copio la base y sumo los exponentes. X más negativo X es 0. Tendríamos 2e a la 0. Y también sabemos que cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Luego, continuando con el desarrollo del producto notable, a esto tendríamos que sumarle el cuadrado del segundo. E a la menos X al cuadrado es e a la menos 2X. Luego, a esto vamos a restarle el desarrollo de ese otro producto notable, que lo vamos a colocar dentro de un paréntesis, porque el signo negativo afecta a ese producto. Elevamos el primero al cuadrado. En este caso, como es una resta, la fórmula establece que ahora le vamos a restar 2 veces el primero, e a la X, por el segundo, e a la menos X, y este es e a la 0. Más, ahora, el segundo elevado al cuadrado, e a la menos 2X. Ahora, solo tendríamos que multiplicar el signo negativo y luego reducir los términos semejantes. El signo negativo va a cambiarle el signo a todo lo que está dentro del paréntesis, menos e a la 2X, más 2e a la 0, que es 2, y menos e a la menos 2X. Ahora vamos a reducir los términos semejantes. Entonces tenemos e a la 2X con menos e a la 2X, e a la menos 2X con menos e a la menos 2X. Solo nos restaría sumar las constantes. En este caso, las constantes suman 4. Y todo esto entre el denominador, que no sufrió ningún cambio. Bien. Ahora veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo
vamos a aplicar tanto la regla para derivar funciones logarítmicas como exponenciales. Entonces, lo primero, identificamos qué tipo de función es la que vamos a derivar. En este caso, nos encontramos frente a una función logarítmica. Y sabemos que es una función logarítmica, pues el logaritmo natural está en la parte exterior y todo lo demás se encuentra dentro del paréntesis o en el argumento de la función logarítmica. Entonces, habíamos dicho que en el caso de funciones logarítmicas y exponenciales, cuando fuera posible, por regla general, vamos a aplicar propiedades. Como esa expresión es el logaritmo natural del cociente. Aplicando las propiedades de los logaritmos, podemos expresar como una resta de logaritmos, restándole al logaritmo natural del numerador el logaritmo natural del denominador. Una vez que hemos empleado las propiedades, procedemos a derivar. Identificamos que nos encontramos ante un logaritmo natural compuesto y deberemos de aplicar esta regla de diferenciación. La regla de diferenciación establece que al derivar yo voy a tener un cociente en el cual en el numerador voy a tener a la derivada del argumento dividida entre el argumento. En este caso, lo sencillo es el denominador, porque en el denominador tendríamos únicamente el argumento. Entonces el argumento de el primer logaritmo e a la 4x más 1. Y necesito en el numerador la derivada de a la 4x más 1. Es decir, u es e a la 4x más 1. Como
Aquí tenemos una función exponencial del tipo compuesta. Vamos a derivar e a la 4x aplicando esta regla. Copiamos la función exponencial elevada al exponente y la multiplicamos por la derivada del exponente por la derivada del argumento. La derivada de 4x es 4. Entonces, tenemos que la derivada de u sería 4e a la 4x. Podemos observar que los argumentos solo difieren en el signo de la constante, como al derivar las constantes, estas se hacen 0, la derivada de ambos argumentos es la misma. Entonces, vamos a restarle ahora la derivada del segundo logaritmo. Entonces, la derivada del argumento, que es la misma, dividida entre el argumento. Y ahí tenemos la derivada de esa función logarítmica. Obviamente, este resultado podría simplificarse en el sentido de que podemos realizar la resta de las fracciones algebraicas, pero ya lo habíamos mencionado anteriormente, el departamento tiene como política que esta es una respuesta aceptable. Si aplicó adecuadamente las propiedades de los logaritmos y aplicó correctamente las reglas para derivar funciones logarítmicas y exponenciales, esta sería una respuesta aceptable.